Hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando a esta edición de los seminarios de la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela. Estábamos dando unos minutos para que se conectaran nuestros participantes del día de hoy. Creo que ya podemos dar inicio. Quisiéramos, en primer lugar, darles la bienvenida a todos. El tema de hoy es la mujer con discapacidad y los derechos. Es un tema muy interesante. Vamos a presentar algunas variables de una investigación que han hecho en conjunto la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti. Nos van a acompañar el día de hoy la coordinadora jurídica, la señorita Carla Franco, la señorita Keila Sánchez, quien es del Departamento de Formación, la coordinadora del área de formación. Del mismo modo, la presidenta de la Fundación Vanessa Peretti y la presidenta de la Asociación de Sordos de Caracas, Cira Morán. El día de hoy vamos a dar inicio con la presentación de un video sobre la campaña Soy Mujer y Tengo Derechos. Esperamos que todos lo puedan disfrutar. Quiero recordarles que tenemos a disposición los subtítulos que pueden activar en la parte de abajo para que puedan disfrutarlos. También estamos acompañados de un intérprete de lengua de señas internacionales y de lengua de señas venezolanas. Adelante el video, muchas gracias, bienvenidos a todos. Hoy, 8 de marzo, es un día especial, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer, promulgado por la Organización de Naciones Unidas en el año 1975. Cada año, diversas organizaciones se unen a la lucha en solidaridad y a través de campañas a nivel internacional por acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género y la desigualdad. Sin embargo, hoy en día seguimos siendo testigos de esa realidad, por doquier y en una escala alarmante, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Por eso, es importante resaltar que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y deben ser tratados en igualdad de condiciones. Según el artículo 6 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados parte deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos y las libertades fundamentales, así como garantizar la visibilización de esta parte tan importante de la sociedad. Nuestro propósito es, y siempre será, la promoción y defensa de los derechos. Hashtag Soy Mujer y Tengo Derechos. Acabamos de disfrutar de un video que fue elaborado en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Para esa fecha, la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti realizaron un estudio que habla sobre la situación de las mujeres con discapacidad o la labor de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad en el contexto que estamos viviendo actualmente, que es el contexto de pandemia, una situación que nos ha afectado a todos emocionalmente, que nos mantiene en casa, acatando, digamos, el distanciamiento social, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero esto de alguna forma también ha afectado a los hogares de esas mujeres con discapacidad o de aquellas madres o cuidadoras de personas con discapacidad. Para decirnos un poco, para comentarnos sobre lo que es la violencia basada en género en mujeres con discapacidad o cuidadoras, vamos a darle la bienvenida a la abogada Carla Franco, quien es la coordinadora del área legal de la Fundación Vanessa Peretti y que el día de hoy pues, va a compartir con nosotros sobre este importante tema. Adelante, Carla, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz domingo. Bienvenidos a todos y de verdad muchas gracias por la invitación a participar en este seminario web.
Me escuchan perfectamente, ¿verdad? Sí, logramos escucharte muy bien, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, para entrar un poco en el tema, es importante conocer un poco sobre algunos trabajos que han venido realizando algunas organizaciones y que han quedado como antecedentes sobre el tiempo que invierte la mujer en sus labores cuidadoras de personas con discapacidad. También conocer un poco sobre los estudios que se han realizado de cómo ha incidido la pandemia de COVID-19 en las mujeres con discapacidad en lo que respecta a la violencia de género, ¿no? Para hablar un poco sobre el tema de las labores diarias y la carga de cuidado en el caso de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, a partir de los años 80, los países de América Latina comenzaron a realizar una serie de trabajos y mediciones sobre el uso del tiempo en la vida de las mujeres, ¿no? Esto se convirtió en un tema bastante importante, ¿no? Y de interés público, ¿no? Luego se realizó en el año 2008 una conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde se reconoció la necesidad de medir el tiempo de trabajo en el hogar como trabajo no remunerado y que tampoco es reconocido socialmente. Luego, en el año 2010, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como la CEPAL, Vamos a esperar un minuto, parece que no tenemos buena conexión con Carla. Sí, estamos teniendo inconvenientes con la ponente porque pues se acaba de desconectar. Vamos a esperar un minuto a ver si logra restablecer la conexión y pues si no daríamos paso a la siguiente presentación esperando que ella pueda retomar esta conexión con nosotros. Aprovecho la oportunidad mientras esperamos este minuto contar con la presencia del abogado Carla Franco, que esta serie de webinarios, de seminarios web que está organizando la Confederación, la tenemos de vuelta. Carla, ¿estás con nosotros? Carla. Estoy por acá. Ok, chévere. Adelante, Carla. ¿Me escuchan por aquí? Sí, podemos escucharte. Vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Ya me escuchan por acá? Sí, adelante, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Okay. Como les había comentado, entonces, Bueno, como les había comentado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, en el año 2010, No, creo que la conexión, lamentablemente, en este momento no nos va a permitir continuar con la presentación de Carla, la cual pues era muy importante para dar el preámbulo de lo que nos comentaría en la siguiente presentación nuestra invitada Keila Sánchez. Yo apoyo a Carla. Sí. Sí, por favor, te pediría que continúes con la presentación, dándole oportunidad a Carla si puede solventar el problema para conectarse.
Pero, ¿puedes continuar con la presentación de Carla o vas a iniciar con la tuya? Puedo continuar con la de Carla. Es que tiene la conexión está bastante de vuelta por acá. Débil. Ajá, Carla. Ok, también estoy manifestando algunos inconvenientes por acá, pero le pediría a Keila Sánchez, coordinadora de formación, que por favor continúe con la presentación. Gracias, Keila. ¿Me escuchan por acá? Sí, en este momento te estamos escuchando, Carla. Adelante. Bueno, son situaciones que se presentan por los problemas de conectividad que hay en nuestro país, pero estamos tratando de llevar adelante de la mejor manera posible este seminario porque sabemos que la información que vamos a compartir con ustedes es muy importante. Hoy todas nuestras panelistas son mujeres, o sea, que pueden hablarle con propiedad de la situación que estamos planteando y de lo que son los derechos de las mujeres con discapacidad y de cómo ha sido afectado este sector, este género, en el tema durante la pandemia, en el contexto de la COVID-19. A ver, creo que definitivamente no tenemos a Carla. Entonces, Keila, por favor, ¿pudieras retomar allí la presentación? Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Gracias. Adelante. Bueno, nosotros quisimos aquí colocar los antecedentes de todo este proceso de investigación, como comentó Argelia, que llevó a cabo la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti. En este sentido, tomamos en cuenta unos datos bien relevantes como los que plantea la CEPAL en el año 2010, cuando hace un exhorto a esa necesidad de reconocer las labores del hogar como una gran remuneración, ¿no? Porque sabemos que las labores del hogar, de cuidado, generalmente, y ya desde el año 2010 lo estaban visualizando, que no se estaban tomando en cuenta, o las labores domésticas. También tomamos como base lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 28, cuando nos habla del nivel de vida adecuado, pero no solamente un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad, sino también para su familia. Un punto importante porque... y eso también nos llevó mucho a nosotros en el tema de reflexión y de tomar en cuenta a los cuidadores y cuidadoras, en este caso solamente cuidadoras, porque realmente siempre se estipulan políticas, programas o normas solamente para personas con discapacidad, pero realmente necesitamos que sea un complemento. ¿Por qué? Porque son los familiares y cuidadores quienes están dando ese apoyo, que vamos a ver más adelante de qué se trata un cuidador, pero dando ese apoyo para que esa persona en situación de dependencia, porque no todas las personas con discapacidad están en situación de dependencia, pero los que las requieran reciban un apoyo económico de parte del Estado, incluso el tema formativo. Son datos muy interesantes. Por otro lado, también nos llamó la atención que, de acuerdo a ONU Mujer, en el año 2020 ya existían cifras alarmantes de lo que era la violencia basada en género y sobre todo dentro de los hogares. Y que eso era un tema que estaba quedando en la sombra, era un tema que no se estaba considerando. Y por último, algo que también nos llamó muchísimo la atención fue los datos que nos arrojó el Observatorio Digital que tienen que ver con femicidio. Fíjense que en lo que va de año van casi 50 mujeres que han fallecido a causa del femicidio. Entonces es un tema bastante delicado y que a nosotros nos llamó muchísimo la atención abordar qué estaba pasando con las mujeres con discapacidad y con sus cuidadoras, ¿ok? En la siguiente lámina, por favor. Entonces nos planteamos una metodología para llevar a cabo esta investigación.
que tocaba 3 puntos importantes. En primer lugar, saber cuánto tiempo se estaba dedicando a las labores de cuidado por parte de aquellas personas que estaban brindando el apoyo a personas con discapacidad. Si las mujeres estaban reconociendo, las mujeres con discapacidad reconocían los diferentes tipos de delitos que conllevan a lo que es la violencia basada en género, y luego saber si se conocen y si se reconocen como víctimas y saber dónde colocar una denuncia, cuáles son los procedimientos, ese tipo de cosas queríamos también investigarlo porque es como la base de todo, ¿no? Y bueno, también otros aspectos que tienen que ver con la disposición, pero en el caso de personas con discapacidad o de mujeres con discapacidad es sumamente importante saberlo para entender si la información con respecto a todos estos procedimientos les está llegando de una manera adecuada y comprensible. En la siguiente lámina, continuando con el tema de la metodología, la metodología que se adoptó fueron entrevistas presenciales y entrevistas telefónicas. La muestra estuvo constituida por 42 mujeres con discapacidad y 46 cuidadoras. Y el radio de acción fue desde La Guaira, Miranda, Lara, Yaracuy, Táchira. Fíjense que no solamente nos quedamos en un solo punto, sino que se abordó con el apoyo de nuestros aliados a nivel nacional, algunos de estos estados, que bueno, muchos de estos son fronteras, y que bueno, nos arrojaron unos datos bien interesantes. La siguiente lámina. La siguiente lámina. Ok. ¿Qué se pudo percibir en el tema de violencia basada en género de personas con discapacidad? En primer lugar, tenemos que uno de los datos que nos llamó mucho la atención es que entre el 80 y el 97% de las mujeres con discapacidad reconocían las diferentes formas de violencia. Sin embargo, entre el 1 y 30% de las mujeres expresaron que sí habían sido víctimas en algún momento de violencia basada en género, las que tienen que ver más que todo con violencia verbal, violencia psicológica, las que tienen que ver con impedimento de su movilidad personal. Es decir, estamos hablando de personas que se encuentran bajo relación de dependencia de un cuidador y ese cuidador estaba ejerciendo maltrato sobre la persona, pero la persona no podía movilizarse a colocar denuncias, por ejemplo. Entonces, eso es como una anécdota más o menos como para contextualizarlos con respecto a lo que se pudo evidenciar dentro de la investigación. En la siguiente lámina. Ok. También encontramos que hubo un 15% de mujeres con discapacidad que dijeron que no colocarían la denuncia. Hay una disposición, estamos viendo, de un 75% que dice que sí la colocaría, pero un 15% nos comentó que no lo haría. Y cifra que nos llamó la atención, ¿por qué no lo harían? En primer lugar, porque no dominan o nunca han tenido información de los mecanismos o de la forma de cómo colocar o dónde acudir para colocar una denuncia. Eso es de 23,1%. Luego tenemos otras vertientes como factores religiosos, que las situaciones se resuelven en el hogar, que por vergüenza, que para qué si no va a surtir ningún efecto, y un 15% que también nos comenta que no tienen a dónde ir. Y por esa razón no colocaban la denuncia o no expresaban cuando se realizó la entrevista. Era un tema bastante delicado porque muchas mujeres se inhibían de darnos la respuesta o decían que no, o en muchos casos iban acompañados también de sus cuidadores o de sus parejas. Entonces, ¿por qué? Porque son los que principalmente los apoyan con sus actividades diarias.
Entonces, en muchos casos era delicado, la mujer no se sentía segura para comentarnos su respuesta. Sin embargo, de las que pudimos obtener la respuesta, tenemos entonces estos allá. La siguiente lámina. Ahora bien, ¿qué sucede con las labores, o qué ha sucedido con las labores de cuidado de personas con discapacidad durante el COVID-19? Siguiente lámina. Vamos a ver entonces qué es un cuidador, porque siempre hablamos que el cuidador es importante, que el cuidador es una figura emblemática y representativa también para lo que es el funcionamiento y las actividades de las personas con discapacidad. Realmente, ¿quién es el cuidador? El cuidador es una persona que provee apoyo físico, emocional o incluso financiero en diferentes actividades a personas con discapacidad o dependientes. ¿Qué sucede? Generalmente son familiares, vecinos o amigos. Y de acuerdo a investigaciones, el 66% de esos cuidadores generalmente son mujeres. ¿Cuáles son esas actividades en las que presta apoyo el cuidador? Bueno, se podría decir que prácticamente actividades básicas, soporte médico, en el acompañamiento de la toma de decisiones, en diferentes áreas para lograr que la persona pueda tener un desempeño o pueda acceder a un servicio básico, o pueda comer, pueda bañarse, pueda vestirse. Eso muchas veces lo conocemos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto no está en equilibrio? Y por eso es que nos llamó muchísimo la atención colocar el tema de las cuidadoras dentro de esta investigación. Siguiente lámina. Sucede algo que se llama el síndrome de colapso del cuidador. ¿Y por qué sucede el síndrome del colapso del cuidador? Generalmente, o algunas causas de las que pueden provocar el síndrome de colapso del cuidador tienen que ver con el poco entrenamiento que ha recibido esa persona para brindar ese apoyo a la persona con discapacidad. También ese sentimiento de autoeficiencia, no, yo lo hago porque más nadie lo va a saber hacer. Y si otra persona le brinda el apoyo, igual no se lo aceptan porque sienten que esa persona depende solamente de ellos. También el poco apoyo socioemocional, bajos recursos económicos y la poca capacidad o la debilidad que tenga en el tema de la capacidad de afrontamiento emocional, que es muy importante en estos casos. ¿Y en cuál es vamos a hablar de las consecuencias graves del síndrome de colapso del cuidador? El deterioro de su salud y de la persona que está a su cuidado. Fíjense que es algo sumamente delicado el tema del cuidador. Incluso hay países donde se están desarrollando muchas estrategias y muchas políticas a nivel gubernamental para tomar en cuenta a la familia y a los cuidadores. ¿Por qué? Porque son los principales proveedores de apoyo a las personas con discapacidad y personas dependientes. En la siguiente lámina vamos a ver cuáles fueron los resultados que obtuvimos durante el proceso de investigación. De esas 46 mujeres cuidadoras que entrevistamos, arrojó que un 76% nos dice que está sumamente cansada. Muchas veces nos decían, no, ya las fuerzas no nos dan, ya nosotros necesitamos un apoyo externo, a veces no le puedo dar el cuidado que la persona merece, o estoy de muy mal humor, pero precisamente porque están bajo una situación de cansancio extremo. ¿Cuántas personas de estas que fueron entrevistadas reconocieron que necesitan apoyo? Un 51%. Todavía tenemos un 48.6% que nos dice que no requiere apoyo. Y esto tiene que ver mucho con ese sentimiento de autoeficiencia que les estaba comentando con el síndrome del colapso del cuidador, donde no, yo todo lo hago. No necesito que otra persona me apoye. Yo lo que necesito en tal caso son recursos económicos, pero no necesito que más nadie me apoye. Así yo tenga que pasar, como tenemos un comentario aquí, 23 horas para asumir las labores del hogar.
Y otro dato que nos pareció súper importante es que las mujeres, cuando se trataban de hogares donde habían mujeres y hombres, las mujeres, las labores de cuidado llevaban alrededor de 23 horas. Y cuando eran hogares donde habían varias mujeres, la carga en cuanto a tiempo eran solamente 8 horas. Es decir, también tiene que ver mucho con un patrón cultural donde asumimos que la mujer solamente es la que debe hacer este tipo de labores. ¿Okay? En la siguiente lámina vamos a ver cuáles son esos familiares que se consideraban que eran importantes o que podían proveer ese apoyo adicional que necesita el cuidador. El 22.2% nos dijo que tenían que ser mujeres. Situación que nos llamó también mucho la atención, y generalmente cuando nos comentaban anécdotas o situaciones a las que generalmente se les sucedían, ellas decían que no, la niña, mi hermana, mi mamá, mi prima, pero muy poco mencionaban a mi esposo, mi hijo, mi hermano. Sin embargo, reconocen que el hombre también debería ser parte de esas labores. Muchas consideraron, el 27% consideró que los hombres también deberían ser parte de ese proceso de cuidado. Ambos sexos, 16.7, un especialista 16.7 y nadie más un 16.7. O sea, todavía tenemos una cantidad de mujeres que piensan que no requieren un apoyo adicional, no requieren tampoco de un entrenamiento más especializado, de repente que pueda facilitar la atención de la persona con discapacidad o la persona dependiente, incluso el cuidado de los niños, porque muchas veces en la casa no solamente tenemos personas con discapacidad, sino que también tenemos otros niños y otras personas que cuidar en el hogar. Entonces, en ese sentido, es importante ver cómo la perspectiva que tiene la mujer, y en este caso, en estos estados que abordamos, en esta muestra significativa, de cómo percibe que debe recibir el cuidado. ¿Cuáles son las causas por las que se debería recibir ese apoyo adicional? Un 41.4% nos dijo por cansancio. Y tenemos otras vertientes aquí porque, bueno, es responsabilidad de todos, porque realmente conocen las necesidades de la persona con discapacidad y del hogar, pero la parte que más nos llamó la atención es que todo lo que reflejan es un cansancio extremo. Siguiente lámina. Ahora bien, siendo muy puntual con el tema del COVID-19, tenemos aquí un primer planteamiento que tiene que ver con el tiempo. Se les preguntó si el tiempo adoptado en las labores del hogar aumentó a raíz del COVID-19. Y tenemos unos resultados casi, se podría decir con una diferencia de casi un 3%. El 52.2% nos comenta que no, que sigue siendo el mismo tiempo. Sin embargo, en lo que se llama, en la otra hipótesis, en el otro planteamiento, donde preguntamos cómo se ha modificado su vida durante el COVID-19, nos dicen que el 52% nos alega que sí han aumentado las labores. Y dentro de las cosas que nos comentaban de por qué habían aumentado las labores, bueno, porque ahora tiene que estar más pendiente de la higiene, más pendiente de cada una de las actividades para que la persona no se infecte. Eso a su vez le genera ansiedad, sienten que el confinamiento también les ha afectado, el hecho de no tener acceso a servicios de salud o a medicamentos. Entonces, hay un compendio de cosas que están influenciando también ahorita en el tema del COVID-19, pero definitivamente las labores de cuidado aumentaron. Entonces, aunque el tiempo implementado para las labores de cuidado, prácticamente la mitad nos dice que sí, la mitad nos dice que no aumentó, pero sí hay una incidencia bastante significativa en lo que tiene que ver con la dinámica del hogar y de las actividades que habitualmente se hacían
se modificaron un poco de acuerdo a también de las anécdotas que nos comentaron. Y bueno, estos fueron algunos datos que nosotros quisimos presentarles con respecto a lo que era violencia basada en género y las labores de cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Keila. Bueno, parte importante de lo que ha sido esta investigación o de lo que fueron los resultados que arrojó esta investigación. Sabemos que la situación de pandemia acrecentó muchísimo los problemas dentro de los hogares, muchísimos femicidios, muchísimas mujeres que están conviviendo con su agresor. Lo mismo el tema de las cuidadoras, ¿no? La administración del tiempo. Cuando tú puedes, digamos, salir del hogar, hay otras personas con las que puedes compartir estas labores, pero cuando estamos todos permaneciendo dentro de nuestros hogares para prevenir o para cuidarnos de una enfermedad, se puede ver afectado, como ha dado cuenta los resultados. Lo importante en estos casos es que todos seamos capaces de comprender la situación y de tender una mano a aquellas personas o a aquellas mujeres que así lo requieran. Vamos entonces a invitar a la presidenta de la organización, de la Fundación Vanessa Peretti, a Vanessa Peretti, quien va a compartir con nosotros algunas recomendaciones que podemos brindar o que se pueden brindar desde la organización para sobrellevar o para tratar de mejorar esta situación dentro de los hogares de las mujeres con discapacidad. Es una realidad que no afecta solo a mujeres con discapacidad o a cuidadoras, es una realidad que afecta a todas las mujeres a nivel mundial. Pero el día de hoy pues vamos a dar unas recomendaciones puntuales para la mujer venezolana, para la mujer con discapacidad. A ver, vamos a esperar que Vanessa se conecte. Ok, bienvenida Vanessa, adelante. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Disculpen, perdí a Vanessa. Ahora sí. Pues bueno, es muy grato estar en presencia de todos y todos ustedes en este encuentro de reflexión. Ya hemos escuchado atentamente los resultados de esta investigación sobre los derechos y la situación de las personas o mujeres con discapacidad en Venezuela. Y estos datos nos obligan a levantar nuestras voces y seguir haciendo incidencia por los derechos de las mujeres, sin importar su condición. Partiendo de los resultados antes presentados, quiero ofrecer algunas recomendaciones para asegurar que las mujeres con discapacidad sean tenidas en cuenta. Por supuesto, desde la Fundación Vanessa Peretti y Consorben hacemos un exhorto al Estado para que cumpla con el derecho de las mujeres. El derecho a la justa distribución, reconocimiento y remuneración de las cargas de cuidado. Por eso, como primera recomendación, podemos destacar que se debe respetar el artículo número 20 de la Constitución Nacional, que garantiza el libre desenvolvimiento de la persona con discapacidad, o en este caso de la personalidad, y las mujeres entramos dentro de esta descripción. En particular, quisiera destacar 6 recomendaciones. Esto es de gran importancia porque es algo que se tiene que comenzar a practicar, y el Estado es el ente que es responsable de justamente garantizar, en este caso, el cumplimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad. Esto como primer punto, como primera recomendación. También, como una segunda recomendación, disculpen que tengo algunos problemas por acá técnicos. Bien, como segunda recomendación, es importante hacer cumplir la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la promoción de políticas de no impunidad
y mecanismos de recepción de denuncias. Una realidad que hace falta aquí en nuestro país que se lleve a cabo, ya que la actitud indiferente a la hora de recibir denuncias por parte de las mujeres con discapacidad o de las mujeres sin discapacidad es casi nula. Como tercera recomendación, podemos mencionar hacer cumplir la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre, seguir las recomendaciones expresadas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el reconocimiento de las cargas de cuidado. Cuarta recomendación, hacer cumplir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, debido a que las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble vulnerabilidad ante la violencia de género. Quinta recomendación, hacer cumplir los acuerdos reconocidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el Estado asumió o asuma que el trabajo de los cuidadores debe ser remunerado. Y como última recomendación, promover o proveer a las mujeres de información e instituciones que respondan a las denuncias de violencia de tipo de género dentro de la pandemia del COVID-19. Ahora, para cerrar, exigimos a las estructuras del Estado promover acciones realmente inclusivas para las mujeres con discapacidad. De hecho, cuando nos propusimos organizar esta actividad, visibilizamos dos grandes propósitos en particular. El primero, hacer incidencia ante los diversos actores que hoy se encuentran reunidos sobre la situación que enfrentan las mujeres con discapacidad en Venezuela y en cuanto al acceso a servicios fundamentales y cómo estas necesidades se han incrementado durante la pandemia de manera desproporcionada. Aún es más cuando el país se encuentra sumergido en una emergencia o crisis humanitaria compleja. Y en segundo lugar, que en este tipo de espacios buscamos unificar criterios, establecer alianzas y generar ideas que podamos poner en práctica para mitigar los riesgos de discriminación, violencia y explotación que enfrentan nuestras mujeres. Por supuesto, quiero resaltar el lema de la Convención sobre los Derechos de las Mujeres con Discapacidad, donde se menciona que nadie se quede atrás. Lamentándolo mucho, nuestras niñas y mujeres con discapacidad siguen quedándose atrás. Pero es por ellas, por quienes debemos seguir haciendo incidencia y generando más formas de apoyo directo a la población. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, Vanessa. Efectivamente es así. Debemos promover o incentivar que se cumplan los derechos de todas las personas con discapacidad, especialmente de mujeres y niñas, pues garantizando que nadie se quede atrás. Vamos a tener a continuación un video o un testimonio de lo que ha sido, de lo que recogió la Fundación Vanessa Peretti en la campaña Mujeres que Superan Barreras. Queremos mostrar algunas de las capacidades o de lo que podemos llegar a lograr todas las mujeres antes de presentar a nuestra última participante del día de hoy, que es la presidenta de la Asociación de Sordos de Caracas, la señora Cira Morán. Previo a su intervención, vamos entonces a disfrutar de este video y luego tendríamos la participación de Cira, quien nos va a hablar de lo que es el liderazgo
y el emprendimiento de la mujer con discapacidad. ¿Tenemos listo el video? Sí, adelante, vamos a disfrutar. Reciban un cordial saludo. Gracias por este espacio. Hoy quiero hablarles sobre la motivación y movimiento femenino como factores claves para emprender. Es importante iniciar haciendo un llamado a la mujer, a la formación, dirigido a las organizaciones estadales de personas sordas, así como el resto de organizaciones de personas con discapacidad, para que mediante la alianza podamos generar espacios adecuados de capacitación que sirvan de puente o trampolín para nuestro empoderamiento. Y, ¿por qué no?, apuntar a la creación de una red latinoamericana o red nacional de mujeres con discapacidad que promueva y defienda los derechos de todas y garantice uno de los más importantes, el derecho a la comunicación e información. Paralelamente, esta iniciativa nos permitiría levantar una data que registre la cantidad de mujeres con discapacidad existente, su situación personal y si se han enfrentado a la violación de sus derechos, lo que a su vez sentará las bases para la introducción de denuncias ante los organismos competentes del Estado a nivel nacional, según sea el caso. Pero es vital que las mujeres unan esfuerzos, trabajen en conjunto y se produzca esta red, y para ello se necesita multiplicar. Que todo el proceso de capacitación que se haga sea extensivo entre nosotras mismas y estemos dispuestas a compartir o replicar todo lo que se aprende. Esto nos encaminará en el objetivo de lograr solventar la problemática a la que nos enfrentamos. Y esperemos, Dios mediante, que pueda ser así en nuestro país. Pero si no, podríamos elevar y visibilizar esta situación ante el sistema internacional. Pero, reitero, lo primordial es multiplicar. Es bien sabido que aquí en Venezuela la tendencia es formar una vez y luego todo queda en eso, en simple formación. No hay prosecución, incentivo ni ejecución. Por eso, es importante que a nivel personal estemos dispuestas a seguir, a no quedarnos con poco o nada. Tenemos la capacidad y debemos ayudar a otras mujeres a sentir lo mismo. El proceso de formación debe estar acompañado de un seguimiento constante, de colaboración y motivación para no abandonar. Y esta es la actitud que debemos hacer extensiva a nuestras niñas y jóvenes, para que ellas también conozcan acerca del empoderamiento y de la defensa de sus derechos ante los abusadores. Y así serán conscientes de que son la generación relevo. Recordemos, solo la solidaridad, este sentimiento de hermandad, nos va a ayudar a alcanzar la meta final. Hasta acá esta información. Por su atención, muchas gracias. Lamentablemente, pues no pudimos contar con la participación en vivo de Cira, porque había algunos detalles técnicos, pero pudimos disfrutar este video donde hace una reflexión sobre la importancia de la preparación de la mujer para lograr este liderazgo, este empoderamiento. La tenemos ahora acá con nosotros. Ella quisiera agregar algunas cosas. Vamos a darle oportunidad. Adelante, Cira. Sí, es importante cuando nos referimos a temas de empoderamiento y liderazgo dentro de la sociedad. La mujer debe, en primer lugar, conocerse a sí misma,
Creemos que el que se haga un autoexamen nos permite a nosotros poder saber. Se me corta un poquito el video de Cira, disculpen. El hecho de que la mujer pueda pensar que sí lo puede hacer, que sí lo puede lograr, pero para eso se necesita tiempo, porque nosotros no vamos a progresar de la noche a la mañana. Como tercer dato, es importante también saber o conocer sobre ciertos temas en específico. Como cuarto dato, hacer diferentes investigaciones, bien sea de leyes internacionales o nacionales, sobre el tema de la mujer. Es importante conocer y contextualizarse con este tipo de temas. Porque si nosotros no conocemos lo que son las leyes, no podemos defender nuestros derechos y empoderarnos como mujeres. Es importante también conocer la tecnología. Sabemos que con el tema de la pandemia, con la situación de COVID que estamos viviendo a nivel mundial, pues la tecnología nos permite a nosotros poder, o las diferentes plataformas digitales, como por ejemplo la plataforma Zoom, la cual es accesible para personas sordas, para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad motora, que en algunos contextos no pueden emprender pues sus trabajos en la calle, sino que lo pueden hacer desde casa. Entonces, dependiendo de los diferentes lugares en donde se encuentra la mujer, puede empoderarse recogiendo temas importantísimos sobre las mujeres con discapacidad en los diferentes países, conocer las diferentes situaciones o los diferentes contextos en los que se encuentran para poder sumar y poder empoderarse y llevar toda esta teoría a las diferentes mujeres a nivel mundial. No podemos siempre pensar en el protagonismo individual, en el yoísmo, sino también ayudar a otros a que podamos mostrar pues, cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos. Agradezco muchísimo a todos y les envío un saludo.